A los 34 años, Omar Sánchez finalmente admite lo que todos sospechábamos. Desde hace años, el nombre de Omar Sánchez ha estado presente en los medios, no por haber nacido en una cuna noble ni por haber construido un imperio empresarial, sino por su carisma sencillo, por su actitud directa y, sobre todo, por haber formado parte de una historia que, como tantas otras, fue observada por millones como si se tratara de una serie, con capítulos de amor, de ruptura, de silencios incómodos y de verdades no dichas. Y ahora, a sus 34 años, Omar ha decidido hablar, no a través de un comunicado vacío ni en una entrevista con risas falsas, sino desde su propia verdad, con esa forma suya de mirar sin bajar los ojos, como quien ya no tiene nada que ocultar, como quien ha aprendido que el silencio, cuando duele, acaba convirtiéndose en un peso mayor que cualquier escándalo. Durante mucho tiempo, los rumores giraban en torno a él, se hablaba de sus decisiones, de su vida sentimental, de su presencia en los platós, de su paso por ciertos programas donde las luces brillan tanto que a veces ciegan la autenticidad, y aunque él mantenía una postura tranquila, casi siempre distante, hubo miradas que decían más de lo que las palabras podían permitir, gestos que dejaban entrever que, por dentro, las cosas no estaban en calma, que había una lucha silenciosa entre lo que se esperaba de él y lo que él sentía de verdad, una lucha que, con el tiempo, fue desgastando su imagen pública, pero sobre todo, su alma. Y ahora, con la madurez que solo da el haber perdido más de una vez, con las cicatrices que solo se ganan cuando uno se atreve a amar sin reservas, Omar ha pronunciado lo que muchos ya sospechaban, lo que se comentaba en los pasillos, lo que se leía entre líneas en cada una de sus publicaciones, lo que sus ojos ya habían confesado antes que su boca, y es que ha reconocido, sin rodeos, que muchas veces vivió de cara al exterior mientras por dentro se caía a pedazos, que actuó por miedo, por presión, por no querer decepcionar, y que en ese intento de proteger a los demás terminó traicionándose a sí mismo. Porque Omar no solo habla de una relación pasada, no se refiere exclusivamente a nombres propios ni a escándalos puntuales, lo que ha hecho es abrir una puerta hacia su interior, hacia ese lugar donde habitan las inseguridades, las dudas, los anhelos que no siempre se cumplen, y al hacerlo, ha mostrado una valentía que va mucho más allá de los focos, una valentía que consiste en decir, sí, me equivoqué, me callé cuando debía hablar, me mostré fuerte cuando estaba roto, me vestí de sonrisa cuando por dentro solo quería desaparecer. Sus palabras no han sido grandilocuentes, no ha buscado generar titulares fáciles, ha hablado desde la calma, desde el cansancio de quien ya no quiere sostener un personaje que nunca fue del todo suyo, y en su tono se notaba ese punto de tristeza que tienen los que han amado de verdad, los que han entregado todo y han recibido poco a cambio, los que se han dado cuenta de que a veces lo más difícil no es aceptar la verdad, sino sostener la mentira durante tanto tiempo por miedo a no ser comprendidos. En su relato, Omar ha compartido cómo fue cediendo poco a poco, cómo fue perdiendo su centro por querer complacer, por intentar mantener una imagen que se esperaba de él, por sostener un equilibrio falso entre lo que sentía y lo que debía representar, y en ese camino, perdió algo más que el amor, perdió la confianza en sí mismo, la seguridad de sus pasos, la espontaneidad que una vez lo hizo destacar por su autenticidad, y solo ahora, después de muchas noches en silencio, después de lágrimas que no se mostraron ante ninguna cámara, ha entendido que el único camino posible era decirlo, reconocerlo, soltarlo. Y claro que no ha sido fácil, porque abrir el corazón siempre implica un riesgo, porque mostrar la herida puede provocar que otros metan el dedo, que se aprovechen, que juzguen sin entender, pero Omar ya no teme eso, porque ha llegado a ese punto en el que la libertad interior vale más que la aprobación externa, en el que la paz personal pesa más que los likes, en el que ya no necesita construir un relato para gustar, sino simplemente vivir como es, sin filtros, sin máscaras, sin necesidad de agradar a todos. En esta confesión ha habido también un ejercicio de memoria, un repaso sereno por los momentos más difíciles, por las decisiones que marcaron su historia, por las veces que se quedó callado mientras el mundo opinaba sin saber, por los días en los que no salía de casa porque no encontraba el sentido de enfrentarse al mundo, y en todo ese recorrido, ha aprendido a perdonar, a dejar ir, a mirar con compasión a quienes lo hirieron y también a sí mismo, por no haberse cuidado lo suficiente, por haberse dejado para el final durante demasiado tiempo. Hoy, a sus 34 años, no vive entre lujos ni busca protagonismo, ha preferido lo simple, lo real, lo pequeño, ha vuelto a conectar con el mar, con la tierra,
con esa parte suya que siempre supo dónde estaba la paz pero que había sido silenciada por el ruido del espectáculo, y aunque aún le cuesta en algunos días, aunque no siempre encuentra todas las respuestas, se nota que está en camino, que está reconstruyendo desde la raíz, que está aprendiendo a sostenerse con sus propias manos y no con la mirada de los demás. Muchos han reaccionado con sorpresa, otros con comprensión, algunos con cinismo, como suele pasar cuando alguien se atreve a hablar desde la verdad, pero él no se ha defendido, no ha entrado en guerras, no ha querido dar más explicaciones que las necesarias, porque ahora entiende que el silencio también puede ser un acto de amor, que no todo debe exponerse, que hay partes del alma que solo se muestran a quienes saben cuidarlas, y que su vida no necesita justificar cada paso. Y así, con voz serena, con ojos que ya no esquivan, con una presencia que ha recuperado su centro, Omar ha dicho lo que todos sospechábamos, y al hacerlo, ha liberado no solo su historia, sino también la de muchos que, como él, han tenido que fingir durante años, que han vivido con una sonrisa prestada, que han creído que el amor consiste en aguantar y no en ser uno mismo. Y ahora, al escucharle, al verle, muchos se han sentido identificados, acompañados, inspirados a decir también sus verdades. Porque hay algo profundamente humano en lo que ha hecho, algo que no se puede fingir ni fabricar, algo que solo nace cuando uno ha tocado fondo y ha decidido emerger con dignidad, con humildad, sin rencores, con la simple intención de vivir mejor, más liviano, más coherente, y eso, a fin de cuentas, es lo que verdaderamente importa. Y continuar esta historia significa no solo hablar de Omar Sánchez como figura pública, sino como ser humano en proceso, como ese hombre que, después de tantos huracanes emocionales, ha aprendido a abrazar su vulnerabilidad sin vergüenza, a caminar con la cabeza en alto aunque el corazón aún tenga costuras recientes, a mirar hacia atrás no para quedarse atrapado, sino para comprender, para integrar, para no repetir, porque ahora lo tiene claro. Lo más importante no es cómo te ve el mundo, sino cómo te sientes tú al mirarte al espejo cuando el ruido cesa y solo queda tu propia voz, la más difícil de escuchar cuando uno ha vivido tanto tiempo complaciendo a todos menos a sí mismo. En esa nueva etapa que ha comenzado casi sin anunciarla, Omar ha vuelto a lo básico, a lo esencial, a la compañía de los que no exigen explicaciones ni condiciones, ha reencontrado a los viejos amigos que permanecieron incluso cuando las luces dejaron de enfocarlo, ha recuperado la costumbre de escribir pensamientos sueltos en un cuaderno, de salir a caminar sin rumbo fijo, de preparar el desayuno con calma, sin prisas, sin necesidad de mostrarlo en redes, simplemente para sí, como una forma de decirse a sí mismo, te mereces este momento, aunque sea simple, aunque nadie lo vea. Y aunque algunos aún lo etiquetan por su pasado, por sus relaciones mediáticas, por su exposición constante, él ha aprendido a no discutir con quienes no quieren escuchar, a no justificar cada paso ni cada emoción, ha dejado que el tiempo y su coherencia hablen por él, y eso ha traído consigo una nueva paz, no la paz perfecta ni inmutable, sino esa paz que uno va construyendo a ratos, que aparece entre dos pensamientos tristes, que se asoma en los silencios compartidos, que florece cuando uno se permite estar, sin hacer, sin demostrar, solo siendo. A nivel profesional, ha decidido ir despacio, retomar algunos proyectos pero sin presiones, sin necesidad de llenar agendas, de firmar compromisos que no resuenen con su momento actual, ha dicho no a propuestas que antes habría aceptado por miedo a desaparecer, ha elegido calidad sobre cantidad, ha empezado a valorar el tiempo como el recurso más valioso, y eso, para alguien que ha vivido bajo la constante exigencia del espectáculo, es un gesto revolucionario, casi espiritual. En lo sentimental, también ha cambiado. Ya no busca una historia de portada, ni un romance que sea aplaudido por el público. Ahora busca a alguien que le mire cuando no hay cámara, que le abrace en el silencio, que no le pida ser un personaje, sino simplemente un hombre con virtudes y defectos, con heridas y ganas de sanar, con miedos pero también con mucha capacidad de amar, de construir desde la verdad, desde la honestidad, desde la complicidad que no necesita testigos para existir. Y aunque sabe que la tristeza no desaparece del todo, que hay días en los que el pasado duele más que otros, que hay noches en las que los recuerdos se cuelan por la ventana como brisa fría, también sabe que ha avanzado, que ya no está donde estaba, que ahora respira con más libertad, que cada paso que da lo acerca más a su verdadera esencia, esa que durante años quedó eclipsada por el ruido, por el juicio, por la necesidad de encajar. El Omar de hoy no es perfecto, pero es real, no lo sabe todo, pero ya no finge saberlo,
No ha cerrado todas las heridas, pero al menos ya no las esconde, y eso lo hace más fuerte, más humano, más admirable, no por lo que ha logrado, sino por todo lo que ha soltado, por todo lo que ha tenido el coraje de dejar atrás para poder ser él mismo. Y así, mientras el mundo sigue girando, mientras las noticias cambian cada minuto, mientras las redes se llenan de historias fugaces y filtros que distorsionan la verdad, Omar Sánchez, a sus 34 años, ha elegido la autenticidad como forma de vida, ha elegido su verdad por encima de la aceptación ajena, ha elegido vivir más despacio, más consciente, más cerca de sí mismo, y en esa elección, ha encontrado algo que vale más que cualquier fama, que cualquier titular, que cualquier aplauso. Ha encontrado su paz.